Todo organismo tiene que organizarse o muere. El cuerpo humano es un organismo vivo, pero también es una máquina altamente organizada. Si la iglesia local ha de realizar eficazmente sus tareas, debe tener liderazgo y esto implica organización. El pastor del Nuevo Testamento, versículo 1 al 7. Los términos pastor, anciano y obispo se refieren al mismo oficio. Hechos capítulo 20, versículo 17. Capítulo 20, versículo 28 y Tito, capítulo 1, versículo 5. Y versículo 7. Anciano es la traducción del vocablo griego presbúteros, que se traduce presbiterio. La palabra simplemente significa una persona mayor, más madura. Los ancianos judíos, Lucas capítulo 22, versículo 66, eran los adultos dirigentes, reconocidos por su madurez. En la iglesia primitiva se escogía a los pastores de entre los hombres más maduros de la congregación. El término obispo procede del griego episcopos y significa supervisor. La iglesia episcopal obtuvo su nombre de esta palabra. El pastor local entonces es un anciano en términos de madurez espiritual y su supervisor en términos de ministerio. Filipenses capítulo 1, versículo 1 da la constitución de la iglesia testamento. Santos, obispos, diáconos. Era usual que las iglesias tuvieran más de un anciano o pastor. Requisitos como persona. Versículos 2 y 3. Irreprensible no significa exento de pecado, más bien quiere decir sin reproche. Literalmente la palabra significa que no se le puede achacar nada. Esto es, que no hay nada en su vida que el enemigo pueda usar para estorbar la obra ni arruinar el testimonio, puesto que el libertinaje moral era un serio problema en esos días. Se exigía que el pastor tuviera solamente una esposa, o sea, que no hubiera cuestionamientos respecto a sus normas en el matrimonio. Ha habido un debate prolongado y acalorado sobre si Pablo quería atacar la poligamia, un hombre teniendo más de una sola mujer a la vez, o el divorcio. Sobrio indica seriedad de propósito y dominio propio. Prudencia quiere decir sensatez, refiriéndose al buen juicio y acción mesurada. Decoroso se podría traducir ordenado. Sugiere una vida y un testimonio bien ordenados. Debe ser un verdadero caballero. Debe amar a las personas y disfrutar al tener a otros en su hogar. Apto para enseñar. Se liga con Efesios capítulo 4, versículo 11, donde la referencia a pastores y maestros es a un mismo y solo oficio. Aunque la abstención total no se exige explícitamente en la Biblia, sin duda se hace hincapié en la sobriedad. Problemas modernos estimulan a la Iglesia a adoptar una posición en contra del alcohol y la embriaguez. Un pendenciero, versículo 3, es el que usa la fuerza física para lograr que otros estén de acuerdo con él, y sabemos que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El pastor no debe tener hambre de dinero, sino ser paciente con las ovejas. No debe ser contencioso, peleonero, dado a discutir.
libre de codicia, poniendo a Cristo y a la Iglesia primero. Requisitos como familia, versículos 4 y 5. El pastor debe ser la cabeza de la familia y debe tener a sus hijos bajo control. Respetar al Señor y a sus padres. Crecer siendo ejemplo, como lo deben ser todos los cristianos. Requisitos como miembro de la Iglesia, versículos 6 y 7. No debe ser un recién convertido. Si lo es, Satanás puede infiltrarlo con orgullo y llevarle a caer en pecado. Es peligroso empujar a los nuevos convertidos o inexpertos a posición de liderazgo. El pastor debe tener buen testimonio incluso entre los no salvos, los de afuera. Versículo 7. De lo contrario, su mala reputación derribará el testimonio de la Iglesia. Es trágico cuando los pastores dejan deudas incobrables y promesas incumplidas. El diácono del Nuevo Testamento, versículo 8 al 13. Dios tiene normas igualmente importantes para el diácono. Honesto significa tenido en alta estima. Doblez indica una persona de dos caras. Alguien que dice una cosa a una persona y otra cosa a otra, tratando de ganar el favor de ambas. Los líderes de la Iglesia deben ser de una sola palabra. En el versículo 10 puede haber una advertencia en contra de usar los fondos de la Iglesia para provecho personal. Los diáconos deben ser de limpia conciencia, viviendo lo que profesan. La palabra mujeres en el versículo 11 tal vez se refiere a las esposas de los diáconos. Estas normas también se aplican a las esposas de los diáconos. Nótese que tanto el pastor como el diácono debe someterse a prueba antes de encargarlo el oficio. O sea, se les debe permitir ejercer sus dones en otros ministerios antes de elegirlos como líderes. Los dirigentes de la Iglesia que son fieles ganan un grado honroso ante Dios y los hombres, y así son capaces de impulsar más la obra de Cristo. La Iglesia del Nuevo Testamento, versículo 14 al 16. Mucho se ha escrito respecto a la verdadera Iglesia o la Iglesia invisible. Ciertamente hay tal concepto en la Biblia, en el sentido de que todos los creyentes pertenecen a Cristo y son uno en Él, pero en el énfasis fundamental del Nuevo Testamento es en la iglesia local, y esta es tan iglesia verdadera como el cuerpo místico de Cristo, del cual se oye tanto. En el Nuevo Testamento se esperaba que los cristianos se unieran a las iglesias locales y trabajaran para Dios. En estos versículos Pablo muestra la importancia de la iglesia local al describirla mediante varias figuras.